¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí reunidos una vez más en mi oficina. Estamos para examinar a uno de los 12 en este último tema que vamos a compartir acerca de los 12 que siguieron al Señor. Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros el gran deseo de servirle. No hay una verdadera felicidad a menos que sirvamos al Señor. De hecho, la Biblia en realidad es la biografía de hombres y mujeres que sirvieron o aquellos que no sirvieron al Señor. Pero en este caso vemos a 12 hombres lanzados que alcanzaron renombre por ser los que Cristo escogió para que los siguiesen y aprendiesen de él y luego fueran los portadores de las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, cosa que hicieron y conmovieron a toda su generación en esta generación que ellos pertenecían. Eran hombres normales, comunes, corrientes, con sus errores, con sus fracasos, con sus triunfos, con sus problemas, como cada uno de nosotros. Pero Cristo vio algo en ellos que va más allá del ojo humano. En Andrés, por ejemplo, él vio integridad. En Felipe vio un hombre que no iba a mirar atrás después de encontrarse con el Señor. En Tadeo vio ese deseo de santidad y de llevar un buen nombre en las cosas de Dios. En Natanael vemos que Dios no hace excepción alguna de personas, da igual de dónde vienes, el color de tu piel, el nivel de tu educación. Juan me muestra que el toque del amor de Cristo nos transforma. Jacobo el mayor nos muestra que hay un proceso de madurez en cada uno de nosotros. Tomás me muestra que Cristo escoge personas que son valientes, sinceras, honestas. Mateo, en cambio, nos muestra que el servir al Señor no es un gran sacrificio y él estaba dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Jacobo el menor nos muestra que Cristo buscaba personas que deseen trabajar, aunque sea sin figurar. Pedro me muestra que Cristo quiere que los que le sirvan lo hagan con gozo y con entrega. Y Simón el celote nos da la pauta que el discipulado es para todos. En este estudio que hoy terminamos, hemos sido inspirados por sus vidas, por sus acciones, por su fe, por su entrega. Y a propósito, yo he dejado por último a Judas Iscariote, porque deseo que hoy hagamos nosotros una decisión final y una entrega irrevocable a Dios. El nombre más infame de la historia de la humanidad es justamente Judas Iscariote. Todas las naciones tienen una lista de traidores cuyos nombres traen a la memoria colectiva nacional hechos históricos desagradables. Por ejemplo, para Chile, el nombre de Benedict Arnold no tiene ningún significado, pero si nosotros estuviéramos ahora en Estados Unidos, ese nombre trae a la memoria una traición increíble. Pero el nombre de Judas, donde quiera que uno se encuentre en cualquier país del mundo, es recordatorio de la traición más sucia y más vil que uno puede imaginarse. De hecho, cuando queremos significar que una persona es traidora, decimos que es un Judas. Judas fue el único que vino de Judea de entre los 12, los 11 que otros eran de Galilea. Y en él podemos apreciar cosas que nos han de ayudar en nuestra vida como creyentes. Yo creo que lo primero que podemos ver es que tenía el potencial para ser un gran discípulo. En Mateo 10, y voy a leer directamente desde la palabra del Señor, tengo aquí mi Biblia. En Mateo 10, los primeros 4 versículos, dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el canaanita y Judas Iscariote, el que también le entregó. En los evangelios, cada vez que se nombran los 12 discípulos, Judas está incluido al mismo nivel que los otros 11.
con el mismo rango que los otros y con el mismo poder que los otros. Tenía la misma importancia que los otros. Cristo lo había llamado tal como había hecho con los otros, y Judas había oído el llamamiento y lo había obedecido, y dejándolo todo, lo siguió. Y no hay indicio alguno de que Judas tuviera menor autoridad o poder que los otros. De hecho, los versos que acabamos de leer nos muestra que Judas tenía autoridad para echar fuera demonios y para sanar cualquier enfermedad y cualquier dolencia. Judas tenía poder y tenía potencial. Y Cristo ve ese potencial en todos y cada uno de nosotros. Judas tenía el potencial para ser uno de los 12 hasta el último día. Nació en el seno de una familia pudiente en Judea. Su padre se llamaba Simón. Y en su juventud no sucedió nada anormal. No había ningún indicio de que iba a convertirse en el más grande traidor del universo. Y cuando llegó a formar parte de los 12, lo hizo con más ventajas que otros. Por ejemplo, más ventaja que Mateo, que tenía una reputación de recaudador de impuestos y que era odiado por el pueblo. O Simón el Celote, por ejemplo, que era activista político, un guerrillero, un terrorista, y que los romanos vigilaban muy de cerca. Pero Judas no tenía nada que ocultar. Tenía toda la apariencia de respetabilidad y honestidad. Y pocos meses después de su llamamiento, fue nombrado como tesorero del grupo. Es probable que tuviera una muy buena educación, tal vez era el mejor educado de los 12. Y puede ser que tuviera experiencia como negociante, como una persona de finanzas. Sea como fueren, los 11 y Cristo decidieron que Judas era el más capacitado para administrar los fondos de ese ministerio. Y Judas era capaz, tenía experiencia, tenía buena reputación. Tanto es así que cuando leemos acerca de la cena del Señor en Juan 13, aun cuando Cristo dijo que Judas lo iba a traicionar, los otros no lo pudieron entender, no le cabía en la cabeza de que Judas pudiera ser el traidor. Y nadie sospechó de él. Él tenía el potencial de ser el mejor de los 12. Hoy lo hubiéramos recordado con mucho gozo y admiración, y mucho hubiéramos llamado a nuestros hijos con su nombre. Pero hoy su nombre es un insulto y nadie nombra a sus hijos en memoria de él. Y cada vez que Dios llama a alguien para que le sirva, él ve el potencial que tiene para llevar a cabo esa labor que Dios tiene preparado para esa persona. Y Dios no se equivoca en el llamamiento. Y Judas fue escogido bajo ese principio. De hecho, si Judas hubiera entrado en nuestra iglesia o en cualquier iglesia, hubiéramos estado muy felices de aceptarlo como miembro. Y muchos dirían, hombres de este calibre es lo que realmente necesitamos en la iglesia. Indudablemente Judas era la clase de hombre que Dios necesitaba para propagar su reino. Cristo necesitaba alguien respetado, alguien hábil, alguien educado, preparado. Pero luego vemos que se aparta de la luz a las tinieblas. Los traidores siempre obran en las tinieblas y todo lo que hacen lo hacen con nocturnidad y con alevosía. Hay los que tienen el potencial, tienen la materia prima, tienen todo lo necesario, pero por alguna razón no llegan a madurar, a cuajar. Algo sucede. Y Judas tenía el potencial para ser un buen discípulo, pero tuvo que enfrentarse con algo que todos nosotros debemos de enfrentar todos los días. Tuvo que enfrentarse con lo circunstancial. Judas es un enigma al final del día. Creo que todos nosotros daríamos lo que sea con tal de estar con el Señor, aunque sea por unos minutos. Se imagina poder sentarse con Cristo y unos 30 minutos, tal vez tomar un café con Él y dejar que Él nos hable, o hacerle alguna pregunta que está en nuestro corazón, o alguna petición especial.
Bueno, Judas no pasó 30 minutos con Cristo, sino que pasó más de 3 años. Recibió de Jesús todo poder, toda autoridad, todo potencial para transformarse en el mejor de los 12. Había tenido el privilegio de escuchar los sermones del Señor. Había tenido el privilegio de convivir con Él, de escuchar sus enseñanzas que nosotros no tenemos reflejados en el Nuevo Testamento. Él pudo ver los milagros de cerca, estaba en primera fila. Pero a pesar de todo lo traiciona igual. ¿Por qué? ¿Por qué esa traición? Alguien dijo algo que me llamó la atención poderosamente. Dijo, la cizaña de la traición crece aún en el jardín de la devoción. Y creció en el corazón de Judas. Y creo que hay por lo menos dos cosas que llevaron a Judas a la traición. Una de ellas es el descontento. Ser un buen creyente cuando las cosas van bien es fácil, pero cuando las circunstancias son adversas, dejamos que el descontento dicte nuestra relación con Dios. Y me imagino que Judas tenía pensamientos de grandeza. Él se veía como el tesorero del reino de Cristo. Él ya podía ver su firma en los billetes de 20,000. Se veía como el hombre fuerte del reino. Cristo había hablado de un reino que iba a establecer y él quería ser una gran autoridad en ese reino. Pero las circunstancias cambiaron. Cristo ya no hablaba del reino como habló en un principio. Cristo empezó a hablar de sufrimiento y de muerte y de tribulación. Y esa no era la idea del reino que tenía. Esas circunstancias adversas comenzaron a molestarle. Él no se dio cuenta que el sufrimiento y las pruebas son parte del discipulado. Cada rosa tiene su espina, cada amanecer su anochecer. Y cada discipulado tiene su precio. Y los enemigos de Jesús eran siempre más numerosos. Ya tenían que cuidarse más que en un principio del ministerio. Ya no era tan popular en Jerusalén. La situación alrededor de ellos cada vez era más explosiva. Y eso no era lo que Judas había soñado en un principio. Y lo circunstancial hizo que Judas fuera descontento con Cristo. Pero ¿de qué estamos hablando? Nosotros somos iguales. Las circunstancias cambian. No es como pensamos en un principio. La vida nos trae unos reversos. Hay una serie de problemas. Pero no importan los problemas ni las circunstancias. Lo que realmente importa es nuestra reacción ante las circunstancias. Esos son los momentos cuando nos preguntamos si en realidad vale la pena seguir adelante. Pero Cristo no nos ha dado un espíritu de desaliento, sino más bien nos ha dado un espíritu de victoria, victoria, victoria. Descontento. Pero también yo creo que había codicia de parte de Judas. Él amaba el dinero, tenía una prioridad especial en su corazón, en su vida. Judas no dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso lo dijo Pedro. Judas tampoco dijo, mi Señor y mi Dios, eso lo había dicho Tomás. Pero la única vez que Judas habla, además de la noche de la traición, es para decir lo que vemos en los versos en Juan 12, del 1 al 8, cuando María unge los pies del Señor y Judas piensa que es un gran desperdicio de dinero. El versículo 6 dice exactamente lo siguiente. Dijo esto, estaba hablando de Judas, no porque se cuidara o porque le importara a los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Amaba el dinero. A Judas no le gustaban las enseñanzas del Señor en cuanto al dinero. Él no quería acumular tesoros en el cielo. Él quería tesoros aquí, ahora, donde son palpables, donde lo puedo ver. A Judas no le agradaban las enseñanzas del Señor acerca de mayordomía. Cuando Cristo dijo que lo que uno tiene en realidad no es de uno, sino que es de Dios, Judas se enfermó del estómago y salió corriendo buscando un baño
especialmente cuando Cristo dijo que era más bienaventurado dar que recibir. Ahí es cuando tuvo un ataque de bilis y tuvo un ataque del hígado. Y es que Judas tenía otra filosofía de vida. Él decía, lo que es mío y lo tuyo es tuyo, pero he de intentar quedarme con lo tuyo también. Y ese amor al dinero produjo que este discípulo tuviera una tendencia al robo y a la mentira. Diezmamos, yo diezmo, yo ofrendo, lo hago fielmente todas las semanas, porque es una declaración pública que Cristo está al mando de mi vida. Lo decimos públicamente cuando diezmamos y ofrendamos. Decimos públicamente que lo que tenemos es de Dios y que simplemente nosotros tenemos la oportunidad de administrar lo que es de Dios. Ofrendamos, diezmamos. Lo hacemos por eso, porque es de Dios, no porque si no, no podemos ser miembros de alguna iglesia. El camino de Judas siempre está empedrado de justicia, de codicia, perdón, de codicia. Las circunstancias de la vida o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. O seguimos el camino de Jesús o seguimos el camino de Judas. Y tenemos el potencial para ser buenos discípulos. Todos nos enfrentamos con problemas y con circunstancias adversas. Todos tenemos un desafío a nuestra fe en Dios, pero la reacción a las circunstancias o nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Yo finalmente creo que Judas se enfrentó con lo final. Judas compró su propia tumba con el dinero que le dieron de la traición. En Hechos 1:18, ahí podemos leer el final de Judas y podemos ver lo que hizo con las 30 monedas de plata, que fue la recompensa que él tuvo por su traición. Ese versículo dice, pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué forma más triste de terminar la vida, de terminar un ministerio. Y Cristo le había dado una última oportunidad. Si usted lee el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, usted ve lo que sucede durante la última cena. Tenemos a Juan que está reclinado a un lado de Jesús, pero al otro lado, el que estaba reclinado era Judas. Y Cristo toma el primer pedazo de pan y se lo da justamente a Judas. Y eso confundió a los discípulos, porque el primer pedazo de pan era para un huésped de honor. Y Cristo le estaba diciendo a Judas, ¿sabes qué, Judas? Yo te perdono. Perdono tu traición, tu robo, tus mentiras. Judas, no es demasiado tarde. Pero Judas no aprovechó esa última oportunidad. En realidad, esa no era la última cena de Jesús, sino que era la última cena de Judas. Y Dios nos está diciendo hoy, tú eres lo más preciado para mí y te invito a cenar. Es interesante notar que el único que no fue evangelista fue traidor. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo en este momento? ¿Qué dice esa voz pequeña que nos habla en lo más íntimo de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu? ¿Qué es lo que te está diciendo? Tal vez el Señor está diciendo, te está recordando un llamamiento que hay en tu vida. Y que este es el momento para para echar hacia adelante, no hacia atrás. Tal vez Él está recordándote las grandes oportunidades que te dio para compartir con otros lo que Cristo te ha dado a ti.
y lo que Él ha hecho en tu vida. Tal vez Él te habló acerca de entregar más de ti, de ser más fiel, aún con tus finanzas. Y este es el momento para decirle, Señor, acepto esta última oportunidad que me das. De hecho, ¿por qué no oramos? Oremos. Padre, yo te doy gracias porque nos das una oportunidad en este día para acercarnos una vez más a ti, Señor, y entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nuestras emociones, sentimientos, nuestros gustos. Entregártelo todo a ti, Señor, sin reservas, sin restricciones. Y queremos servirte hasta las últimas consecuencias. Y queremos que tu nombre sea elevado y recordado, y que otros puedan llegar a tu conocimiento, Señor. Y pido, Padre, que en esta noche podamos hacer una nueva entrega de nuestras vidas a ti, Señor. Aquí estoy, heme aquí, úsame a mí, Señor. Me entrego hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado esta serie de estudios, pero mañana vamos a empezar uno nuevo, aún más interesante todavía. El Señor les bendiga ricamente. Cuídense mucho y si Dios quiere, nos vemos otra vez mañana. Hasta mañana.